¿Cómo lo pasaron para Acción de Gracias o Thanksgiving? Bien, el pavo estuvo delicioso, me imagino. A los que comieron pavo, hay otros que por ahí no tienen la costumbre y comen jamón o chivo. Alguien por ahí me ha contado que ha comido un chivito. Eso es bueno, pero que hemos disfrutado y eso nos pone contentos. Y nosotros compartimos con mi hijo y su familia y mi hija. Estuvimos en casa, así que tuvimos la posibilidad de ver al nietecito que está ya de 6 meses. Mañana creo que cumple 6 meses, está grande ya. Así que estas fiestas nos permiten compartir con la familia, ¿no? Y no hay nada más lindo que compartir con la familia. Pero ¿sabes qué? No solamente tenemos que recordar que tenemos una familia física, también tenemos una familia espiritual, ¿no? Que es la iglesia. Recién estábamos cantando y perfecta es tu voluntad para mí. Mira qué profundas las palabras esas. No sé si estamos realmente dimensionando lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo que la voluntad de Dios para mí es perfecta, porque a veces, lamentablemente, optamos por vivir nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Pero sin lugar a dudas que la voluntad de Dios es perfecta. De hecho, la palabra de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Así que pertenecer a una iglesia cristiana, conocer a Cristo como Salvador personal primero y luego ser parte de una iglesia local como la que nosotros tenemos acá, te quiero decir que es una bendición para cualquiera de nosotros y es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas parte de una iglesia. He conocido muchos cristianos, tal vez tú has conocido algunos también, que me han dicho: pastor, yo no necesito ir a la iglesia. Han tenido algún problema en alguna iglesia, han salido defraudados, el pastor cometió un error, alguna persona le ofendió, hubo un problema con dineros y han decidido salir de la iglesia y han decidido vivir el cristianismo desde la casa. Quiero decirte que esa no es la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. Las iglesias no son perfectas, sin lugar a dudas, eso lo sabemos todos. Sin embargo, la iglesia nos proporciona esa familia espiritual que necesitamos para avanzar juntos. Y en una familia hay hijos que tienen más madurez que otros, ¿verdad? Y nos vamos apoyando y nos vamos animando y nos vamos nutriendo juntos y vamos avanzando. Tenemos que mirar la iglesia como una familia, con hijos más grandes y más pequeños, algunos más maduros, otros más inmaduros. Debemos ser pacientes, debemos ser compasivos, debemos perdonar, debemos apoyar. De eso hemos estado hablando estas últimas semanas con el pastor Francisco y yo tuve la oportunidad de compartir un mensaje también para ustedes unas semanas atrás hablando de la iglesia. Y vamos a hacer un repaso. Toma tu boletín porque ahí dentro del boletín yo puse también un repaso. Dentro de las cosas que ha mencionado el pastor Francisco, ha hablado de la labor del pastor, enfatizó mucho la integridad, que una iglesia es dirigida por un pastor con integridad. Habló también el pastor Francisco en las semanas que yo estuve presente del propósito de la iglesia. Habló de que la iglesia debe generar actitudes espirituales, debe motivar a la obediencia, la iglesia debe motivar a la humildad, debe motivar al amor, debe motivar a la unidad, debe motivar al servicio, dentro de las cosas que el pastor nos ha compartido. Ahora, nosotros la semana antepasada, o hace 3 semanas ya, cuando les compartí la palabra de Dios, estuvimos hablando del origen de la iglesia. ¿Se recuerdan? Hablamos del origen y yo lo puse ahí en sus boletines, lo coloqué un poquito más pequeño, pero ese día recuerden que yo no pude terminar el mensaje, entonces por eso quiero recordarles un poquito de qué hablamos ese día. Pero hablamos del origen de la iglesia. Qué importante recordar cómo la iglesia comenzó. Y hablamos, dentro de los orígenes, hablamos de la institución de la iglesia, instituida por el mismo Señor Jesucristo. Él instituyó la iglesia y es la iglesia de Cristo. Recuerden que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y yo edificaré mi iglesia. La institución de la iglesia
fue por el mismo Señor Jesucristo. Hablamos también ese día, hablando del origen de la iglesia, hablamos del incremento que experimentó la iglesia. La iglesia creció exponencialmente de unos pocos hombres que seguían al Señor a 120 que estaban reunidos en un lugar, en un aposento alto. Y luego dice que vino el Espíritu Santo y Pedro hizo un discurso, ¿se recuerdan? Un discurso poderoso, una predicación del Evangelio, y la palabra de Dios dice que fueron 3.000 aproximadamente los que recibieron al Señor y se sumaron a la iglesia, así que ya estamos hablando de cifras de cientos de personas que pertenecían a la iglesia, aunque la iglesia estaba recién naciendo, tenía un impacto importante y tenía un incremento exponencial. Y también hablamos de la incorporación de los gentiles a la iglesia, hablando del origen de la iglesia, porque originalmente la iglesia se componía solo de judíos, no de nosotros, de personas que no somos judíos. Pero en el capítulo 10 del libro de Hechos, Pedro tuvo la misión y el privilegio de ir a hablar con un hombre importante del ejército romano. Cornelio era su nombre, y dice la palabra de Dios que Cornelio, sus familiares y amigos más cercanos se rindieron a los pies de Cristo, y ahí se registra en Hechos capítulo 10, está el primer registro de un no judío que conoce a Cristo y se suma a la iglesia. El primero que es sumado a la iglesia y junto a él familiares y amigos, y bueno, y desde ahí se me está cayendo el micrófono, y desde ahí, digamos, ya la iglesia comenzó a tener un alcance no solo a judíos, samaritanos, también a gentiles. Y la iglesia alcanza a todo el mundo hoy, ¿no? Alcanza a todo el mundo. Hablamos del origen de la iglesia ese domingo, hablamos también de los oficiales de la iglesia. ¿Se recuerdan? La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses, en los saludos que hace Pablo a esos hermanos, se dirige a los ancianos y a los diáconos. A los ancianos y diáconos. Cuando hablamos de los que dirigen la iglesia, de los oficiales de la iglesia, no debemos perder de vista que hay dos: los pastores y los diáconos. Y cuando hablamos de los pastores, ese día hablamos o aclaramos que hay tres términos que se utilizan para el mismo oficio de pastor. Y dijimos ese día que, por ejemplo, al pastor se le podría llamar obispo. Se le puede llamar, en la Biblia se le llama al pastor de la iglesia obispo, que la palabra en el original griego es episcopos, ¿no? Y da la idea de un supervisor. Y el pastor, el líder de la iglesia, es un supervisor, es un obispo. También se utiliza en algunos pasajes de la Escritura y hace referencia al líder de la iglesia como un anciano o los ancianos de la iglesia. Y esa palabra en el original es presbúteros. Viene una palabra que nosotros usamos en el español, presbítero. Está hablando de un cuerpo de ancianos, de dirigentes de la iglesia. Se refiere al mismo oficio: el obispo, el anciano o el pastor. Y en el griego la palabra ahí es poimen. Son tres palabras griegas referidas al mismo oficio. Las iglesias están dirigidas o por obispo, o por un anciano, o por un pastor. Es la misma persona. Y va a depender del tamaño de cuántos ancianos o obispos o pastores haya en una iglesia. Una iglesia pequeña probablemente va a contar solo con un pastor. Una iglesia más numerosa va a tener un equipo de pastores. Y eso creo que lo entendemos todos. Pero ¿quiénes son los oficiales de la iglesia? Pastores, y en segundo lugar los diáconos. Porque Pablo ahí se refiere a los filipenses y se dirige a los ancianos y se dirige a los diáconos. Otro cuerpo importante de liderazgo dentro de la iglesia, y que la iglesia, el refugio, aún no tiene, porque esta iglesia aún está constituyéndose como iglesia, no tenemos un registro todavía de miembros oficiales. Son todos pasos que vamos a ir dando en los próximos meses: tener un registro de miembros, pero también elegir diáconos, que también es otro de los oficiales con los que cuenta la iglesia. Los diáconos, la palabra de Dios los menciona, y se hace mención de los primeros diáconos. ¿Alguien recuerda qué pasaje, qué capítulo del libro de los Hechos? ¿En qué capítulo del libro de los Hechos se eligen los primeros diáconos? En el capítulo 6. En el capítulo 6. Y hablamos un poquito respecto a eso, de un conflicto interno que hubo en la iglesia primitiva, que llevó a que los
apóstoles, los líderes de la iglesia, decidieran elegir a un grupo de hombres que tenían ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, para recordar nomás, debían ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Parece que voy a tomar otro micrófono porque se me cae y no voy a poder así concentrarme. Y voy a apagar este otro, ¿ya? Ok. ¿Se me escucha? Ok. Si no, vamos a estar todo el rato preocupados por eso. Perfecto. Entonces estamos hablando de los diáconos. Capítulo 6 de Hechos. La primera vez que se eligen diáconos. Se elige un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y bueno, eligieron a varios. Dentro de ellos estaba Esteban, por ejemplo. Esteban, que fue posteriormente el primer mártir de la iglesia. Fue apiedrado, fue muerto por causa de su fe en Cristo. El primer mártir fue uno de esos diáconos. No eran cualquier persona esos diáconos, eran hombres espirituales. Y nuestra iglesia, dentro de los próximos meses, elegirá un grupo de hombres que ayudarán al pastor Francisco y a mi persona, ¿verdad?, a liderar la iglesia, los diáconos. Avancemos, porque nos quedaron pendientes algunas cosas ese domingo que no alcancé a terminar, y me refiero a los objetivos de la iglesia. Los objetivos de la iglesia. ¿Cuáles son los objetivos que la iglesia persigue? Y esto es algo que tú y yo debemos tener muy presente cada día al estar y al formar parte de una iglesia. Y vamos a ir a un pasaje en el libro de los Hechos. Anda conmigo, por favor, al libro de los Hechos. De paréntesis, si tú quieres saber cómo era la iglesia primitiva, la primera iglesia, tienes que ir al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos relata los eventos, toda la historia de cómo comienza la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia. Y nosotros queremos parecernos a esa iglesia, debemos parecernos a esa iglesia. Ese debe ser nuestro objetivo, ser lo más parecido a la iglesia a la que lideraban los apóstoles. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar algunos de los objetivos que la iglesia debe perseguir. Vamos a leer desde el versículo 42, ¿ok?, en adelante. Así que les doy tiempo para que lo busquen. Después de los evangelios está el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 41, ¿les parece? Desde el 41 en adelante. Esto ocurrió inmediatamente después de que se convirtieran 3,000 personas, después de una predicación de Pedro. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiero decirte algo, y no es el tema hoy, es de la próxima oportunidad que yo tenga la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar de las ordenanzas, pero quiero decirte que inmediatamente después que uno cree en Cristo, debe tomar un paso de obediencia en el bautismo. Si tú hoy estás aquí y aún no te has bautizado, tú me dirás, bueno, yo me bauticé cuando era bebé. Yo también me bautizaron cuando era bebé. Pero recuerda un principio importante en la palabra de Dios, algo que hemos aprendido ahora, que no aprendimos de chiquito. El bautismo bíblico es un bautismo de creyentes. Por lo tanto, un bautismo de un infante no tiene sentido, porque un infante pequeño no puede creer, porque no tiene aún comprensión de las cosas. Cuando a mí me bautizaron, a mí no me preguntaron, a mí me tiraron un poquito de agua en la cabeza. El bautismo bíblico es siempre para creyentes, es decir, personas que voluntariamente han decidido creer y invitar a Cristo a su corazón para que sea el Salvador personal. Si tú has recibido a Cristo y no te has bautizado, vamos a hablar con el pastor Francisco, porque en los próximos domingos necesitamos hacer un bautismo, porque eso es lo que hicieron. Estamos hablando de la iglesia y cómo se conducía la primera iglesia, y aquí es muy claro la enseñanza, y dice que los que fueron y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en
la doctrina de los apóstoles. Vamos a detenernos ahí porque encontramos aquí el primer objetivo de la iglesia. ¿Sabes cuál es? Brindar conocimiento o conocer de Dios. Si hay algo que tú y yo no teníamos cuando vinimos a Cristo, era conocimiento. Yo creo que todos nosotros tenemos que identificarnos con una palabra: ignorancia. Ignorancia. Vinimos a Cristo ignorantes de tantas cosas. Vinimos a Cristo con un chip equivocado. Se nos metió cosas en la cabeza que no corresponde a lo que la palabra de Dios nos dice. Y hemos tenido que ir cambiando, renovando nuestro entendimiento. Si hemos conocido algo, lo conocíamos equivocado. En muchos casos lo ignorábamos todo. Hemos llegado a Cristo y hoy necesitamos algo muy importante que estos cristianos entendieron en la iglesia primitiva, y es la importancia de conocer. Y dice aquí clarito que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Nosotros tenemos aquí en este libro, la palabra de Dios, la doctrina importante. No son meras páginas con letras. Quiero que cada uno de nosotros entienda el valor que tiene este libro y la importancia que tiene que cada uno de nosotros persevere en aprender, en conocer. Nuestra iglesia va a proporcionar instancias para enseñar la palabra de Dios. Pero como yo lo he mencionado varias veces, y seguramente el pastor Francisco también lo ha dicho, venir a la iglesia y recibir un mensaje una vez por semana el día domingo, por más bueno que sea el mensaje, quiero decirte que sería como ir a un buffet, lo he dicho antes, ¿no? Y el buffet chino ahí, comer mucho, ¿verdad? Comer un montón. Y después el resto de la semana no comer absolutamente nada. Nos haría mal a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una dieta de alimentación diaria. Algunos comen 3 comidas diarias, otros 4 comidas diarias. Yo no sé cómo es tu rutina. Cada familia es distinta, cada organismo es distinto. Pero por lo menos, aquí todos los que estamos acá comemos por lo menos una vez al día. No me imagino a alguien aquí que no coma durante todo el día. Si yo no como, ¿sabes lo que me pasa? Esto me comenzó ahora que ya me puse más viejo. Si yo no como, me da una jaqueca horrible. Cuando yo era joven, a los 20 y tantos años, había días que no comía ni desayuno, ni almuerzo, ni once, decimos en Chile, ni cena, nada. Y no me pasaba nada. Pero hoy en día, si llego a mediodía sin haber comido, me comienza un problema, un dolor fuerte, una jaqueca muy fuerte, una migraña. Por lo tanto, necesito comer. Mi organismo me está pidiendo comida y de repente me pide demasiado, porque mire cómo estoy ya. Pero bueno, ese es otro problema. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Si usted necesita y su organismo necesita alimentarse todos los días, nuestro organismo espiritual también lo necesita. No le alcanza una alimentación semanal, ni 2 alimentaciones semanales. Usted y yo necesitamos perseverar, necesitamos conocer. Es uno de los propósitos de la iglesia. Lo vamos a brindar aquí en la iglesia. Pero usted también, al igual que usted con sus hijos le fue enseñando cómo comer, al comienzo les dábamos el alimento en la boca a nuestros hijos, ¿no? Nosotros tenemos unos chiquititos todavía de 4 años. Hasta hace poco tiempo todavía le teníamos que ayudar, porque si no quedaba todo enchastado así, lleno de comida. Pero ahora llegó un punto donde nos dijo, no, y él toma la cuchara, ahora come solo. Nosotros como padres vamos preparando a nuestros hijos para que vayan experimentando un desarrollo. En la iglesia nosotros vamos a procurar hacer exactamente lo mismo, ayudar al nuevo convertido para que vaya avanzando. Al comienzo necesitará mucha atención y ayuda y asistencia, pero llegará el momento donde tú puedas prepararte la comida solo, y eso es lo que esperamos de cada uno de ustedes, que cada día sienta el deseo usted de abrir la palabra de Dios y leer un pasaje de la Escritura e irse a su trabajo meditando en ese pasaje, orando, dándole vuelta a ese pasaje. Esa es comida espiritual. Eso va a nutrir tu vida, eso te va a fortalecer, eso te va a ayudar a desarrollar, a crecer, a madurar espiritualmente. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Vas a ser siempre un niño en la fe, inmaduro, débil, expuesto a cualquier problema. Es el típico cristiano que cuando haya algún problema en la iglesia se va, y se va ofendido y se va para siempre. No tuvo la madurez
Por eso hay tantos conflictos en las iglesias. ¿Sabes cuál es la razón? Inmadurez, falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de nutrición. Por lo tanto, esta iglesia primitiva tenía objetivos claros y uno de ellos era enseñar, como lo hemos puesto acá, conocer, ¿no? Conocer. Mira lo que dice un pasaje en 2 Pedro, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo escribe Pedro, el apóstol Pedro, y dice: ustedes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Así que es muy importante. Quiero mencionarte brevemente 4 razones por las cuales es importante conocer la palabra de Dios. Breve, 4 razones. Las primeras las tienes que anotar, la última te la di. Primero, porque es confiable la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. ¿Sabes por qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira el privilegio que tú y yo tenemos. Tenemos un libro en nuestras manos que originalmente fue inspirado por el mismo Dios, por Dios. ¿Cómo no vamos a querer leer, estudiar, aprender, memorizar, meditar, estudiar este libro maravilloso, la palabra de Dios? Es confiable porque es inspirado por Dios. Lo tratan de atacar, lo tratan de destruir, de desacreditar este libro por siglos. Hay regímenes, ¿verdad?, autoritarios en el mundo que han eliminado han tratado de eliminar este libro. No lo puede leer la gente, lo prohíben, lo queman. Históricamente ha sucedido, pero de alguna manera siempre la palabra de Dios se las arregla y siempre llega a la gente y gente se convierte y es transformada. El poder de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios? Porque es confiable. En segundo lugar, porque me corrige. Y estoy leyendo ahí en 2 Timoteo 3:16. Si tú quieres buscar ese pasaje en 2 Timoteo, que entre paréntesis es un excelente pasaje cuando hablamos de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16b. No solo dice que es inspirada por Dios, sino que dice que es útil. ¿Y es útil para qué la Biblia? Para enseñar, para redarguir, es decir, mostrarte lo que está mal y luego darte el camino correcto. Te corrige y te instruye en justicia. Por lo tanto, es importante conocer la palabra de Dios, no solo porque es confiable, es inspirada por Dios. En segundo lugar, me corrige. Me va a mostrar lo que no está bien en mí, en mi carácter, el pecado que estoy cometiendo. Cuando yo nunca abro la palabra de Dios, nunca estoy expuesto a ver mi maldad, mi pecado, mi corazón. La palabra de Dios es igual a un espejo. También esta es una ilustración muy utilizada, pero práctica y muy buena. Un espejo te refleja exactamente como tú eres. Si tienes un pelo parado por aquí, te lo va a mostrar. Si tienes una arruga, te la va a mostrar. Si tienes un poco sucio aquí, te lo va a mostrar el espejo. La Biblia es un espejo. Tú lo lees y te muestra, mi manera de hablar no es la correcta, mi manera de pensar no es la correcta, esa actitud que tuve no fue correcta. Es un espejo. Por lo tanto, la Biblia te va a ayudar, te va a corregir. Por eso es importante gastar tiempo en la palabra de Dios. En tercer lugar, la palabra de Dios la debo conocer. Otra razón es porque me capacita la palabra de Dios, me prepara la palabra de Dios. ¿Me capacita para qué? Y aquí lo dice el versículo 17 de 2 Timoteo 3. Dice que con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Leamos esa parte juntos. Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Usted quiere obrar, usted quiere servir al Señor, usted quiere hacer algo aquí en la iglesia, el refugio, usted necesita, porque el conocimiento de la palabra de Dios le va a capacitar a usted para poder servir a Dios.
Va a haber una persona que se va a acercar a usted y le va a pedir un consejo, y usted va a necesitar conocer la palabra de Dios. Va a haber una persona que se va a acercar a usted y le va a plantear un problema, y usted va a necesitar el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante conocer la palabra de Dios, porque es confiable, es inspirada por Dios, me corrige, me capacita. Y aquí está la respuesta, ustedes la tienen, pero vamos a ir a ese versículo. Me cuida también. La palabra de Dios tiene una capacidad de cuidarnos, de protegernos. ¿En qué sentido? Y Efesios lo dice, Pablo, escribiendo a los Efesios ahí en el capítulo 4, nos habla de un cuidado importante. Y leamos el capítulo 4 de Efesios. ¿Están todos ahí? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está hablando de llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, y esto es muy importante, escucha bien, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hemos conocido muchos cristianos que partieron bien y han terminado mal. ¿Sabes por qué? Porque por desconocimiento bíblico han sido engañados. Hoy día predican un evangelio, creen una mentira y la han adoptado para sí como si fuese verdad. ¿Cómo no lograron percibir que era una mentira? Por desconocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios me cuida a mí, cuida a mis hijos y a mi familia de no caer en el error. Porque hay ahí afuera personas que van a tratar de engañarte. No solo Satanás, hay personas, hay grupos ahí afuera. Hay libros, hay literatura, hay videos, el YouTube está lleno. Es fácil confundirse. Necesitamos conocer la verdad. ¿Cuál es uno de los objetivos de la iglesia? El conocer. En segundo lugar, compartir. Y vamos a avanzar y vamos a volver a Hechos. Vamos a volver a Hechos capítulo 2. Hablamos de conocer. En segundo lugar, hablemos de compartir. Y volvemos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 42, en la parte B de ese versículo, dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos, no algunos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está hablando de otro de los objetivos de la iglesia, no solo brindar conocimiento, sino también oportunidades para que la gente pueda compartir, conocerse, estrechar lazos, ser amigos. Mira, hay un pasaje en los Salmos. El salmista decía lo siguiente, escucha bien: compañero soy yo de todos los que temen, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus preceptos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus preceptos. Lo decía el salmista esto. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente nosotros estamos más dados a desarrollar vínculos y relaciones y amistades con gente que no conoce al Señor. Ahora, no me malinterpretes. Yo creo y soy un convencido, no como hay algunos que piensan distinto, que un cristiano no debe perder vínculos
con gente que no conoce al Señor, porque ¿cómo vamos a compartirles de nuestra fe en Cristo? ¿Cómo vamos a alcanzarlos con el amor del Señor? ¿Cómo vamos a mostrarles que hay un Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida? Pero cuando nosotros todo el tiempo lo invertimos con personas que no conocen al Señor y no dedicamos tiempo a estrechar lazos con personas que aman al Señor, que conocen al Señor, que comparten nuestra fe, que guardan los preceptos de Dios y temen a Dios, estamos en un error. La iglesia te proporciona esa posibilidad. Y déjenme decirles algo, y se los digo con sinceridad, siento yo que nos falta avanzar en este sentido. Nos falta avanzar en este sentido, y quiero pedirles a ustedes y exhortar a cada uno de ustedes que aprovechen las oportunidades en las que estamos juntos para hablar, para conocerse. Invítense unos a otros a comer, a compartir. Eso va estrechando lazos, porque la palabra de Dios dice aquí claramente en Hechos capítulo 2 que todos perseveraban unánimes, todos juntos, compartían, comían, charlaban, se reían, desarrollaron un vínculo de hermandad tan grande, tan grande. Y siento que es un aspecto en el que debemos nosotros avanzar y desarrollarnos mucho más. Pablo escribió a los hermanos que estaban en Filipos, y está la carta a los filipenses. Y mira lo que él les escribe Pablo a estos hermanos. Les escribe desde la cárcel y les dice: solamente, hermanos, a la distancia, Pablo les escribe y les dice: compórtense como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. ¿Qué cosa quería escuchar Pablo? Que estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Mira el deseo que tenía Pablo, que si escucho de ustedes, hermanos, en Filipos, en esa ciudad, estando él preso, lo único que quiero escuchar es que están firmes, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. ¿No sería maravilloso que cualquier persona de cualquier lugar del mundo que escuchara de la iglesia El Refugio, escuchara, sabes que esos hermanos están siempre unidos, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio? ¿No sería nada más hermoso? No rompamos la unidad, estrechemos lazos, unámonos, somos una familia en Cristo. Ese que tienes al lado, mira la persona que tienes al lado. Bueno, capaz que es tu señora. Ya, para el otro lado, a lo mejor es tu hijo, tu hija. Ya, ahora mira para adelante, le ves la cabeza nomás, pero bueno, esa persona probablemente ya no pertenece a tu círculo familiar. Date vuelta y mira a la persona que está atrás un momento. Esa persona que está ahí, ese es tu hermano, esa es tu hermana en Cristo. Te voy a decir algo bien fuerte esto, Es triste decirlo, pero es así, es una verdad bíblica. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Hay familiares nuestros que no tienen a Cristo, a los cuales queremos, amamos, que si van sin Cristo y parten de este mundo, no los veremos nunca más, ¿sabes? ¿Sabes que el vínculo entre un hermano en Cristo puede ser un vínculo mucho más duradero que un vínculo con un padre, con un hijo, con un hermano? Porque si ese padre, ese hijo o ese hermano no conocen a Jesús y rechazan el Evangelio, no les veremos. Pero aquel que conoció a Cristo sí, y le veremos por la eternidad. Así que este vínculo que nosotros tenemos no comenzó y tiene un fin, es eterno. Vamos a estar juntos por la eternidad. Debemos valorar ese vínculo mucho más. Vamos a avanzar. Y estamos hablando de los objetivos de la iglesia. Hemos hablado de conocer, hemos hablado de compartir, de cuidar. También la iglesia tiene como objetivo el cuidado. Debemos cuidarnos unos a otros, estar atentos a las necesidades que tienen unos a otros. Y lo dice el versículo 45 de Hechos 2, lo leemos. Dice, y vendían, dice, sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades.
o las necesidades de cada uno. El capítulo 4 nos muestra también esto mismo, lo vuelvo a repetir. Fíjense, Hechos 4, versículo 34 al 37, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y qué hacían? Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y de hecho, da el ejemplo de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Él dice que él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿De qué estamos hablando acá? Del cuidado, de la preocupación, de suplir necesidades prácticas. ¿Por qué había gente que no tenía que comer? ¿Por qué había gente que no tenía dónde vivir? Porque llegaron a Jerusalén, conocieron a Cristo, fueron echados, perdieron sus propiedades, eran perseguidos por causa de la fe, perdían todas sus posesiones, no tenían dónde vivir, qué comer, y la iglesia comenzó a adoptar una actitud de compasión. Vamos a ayudarles, vamos a proveer para que nadie le falte comida, nadie le falte un lugar donde pernoctar, donde vivir. Así que es muy importante esto. En Juan 13 el Señor Jesucristo habló mucho de esto. En Juan 13 el Señor Jesucristo les dijo a ellos lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. ¿Cómo amó el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos amó? ¿Cuál fue la muestra máxima del amor de Jesús hacia nosotros? Dando su vida por nosotros. Eso sí que es amor, ¿no? Porque vender una propiedad suena fuerte, ¿no? Vender una propiedad y entregarla al Señor, no cualquiera, pero dar su vida, eso lo hizo Jesús por nosotros. Ese es el tipo de amor que el Señor espera que tengamos aquí, cada uno, unos por otros. El cuidado debe estar motivado por un amor genuino. El cuidado. Finalmente, uno de los objetivos también que tiene la iglesia es el de comunicar. Comunicar. Versículo 47 de Hechos 2. ¿Qué dice ese versículo? Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué había en la iglesia? Crecimiento exponencial. Miles, cientos llegaban a conocer a Cristo. ¿Sabes cuál era el motivo? Dios obrando, sí, pero utilizando a los creyentes para que compartieran de su fe. Por eso que quiero decirte que uno de los objetivos de la iglesia es que nosotros podamos comunicar el evangelio. Piensa por un momento cuántas personas tú tienes en tu círculo familiar nomás que no conocen a Jesús. Sabes que yo le he contado mi testimonio, pero mi mamá conoció a Cristo en el 76, fue la primera, y mi mamá tenía una cuñada que le hablaba del Señor, la tía Luisa, falleció, está con el Señor la tía, pero ella le hablaba a mi mamá y a mi mamá le molestaba. Yo varias veces la escuchaba a mi mamá decirle: ya Luisa, córtala con eso, ¿no? Mi mamá se molestaba. Mi mamá aferrada a su fe católica y cosas, y bueno, y la reprendía a mi tía, pero mi tía era insistente. Pero mi tía tenía una motivación detrás, ¿no? Amor genuino, una preocupación real. Si a ti realmente te preocupan tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, tú tienes que compartirles de Cristo. Tienes que hablarles del Salvador. Tienes que hablarles del peligro de morir sin Cristo y de la oportunidad que Jesucristo nos brinda de darnos perdón y salvación. Eso no lo podemos callar. No lo podemos callar. En el sur de Chile hubo unos años atrás una lluvia torrencial muy fuerte, desbordó ríos y destruyó muchas carreteras. Hubo una imagen que la podemos ver en YouTube, la puedes encontrar. Hubo una ruta en la noche que se cortó por un río, un puente se rompió y quedó una caída, ¿verdad?, muy pronunciada. Resulta que algunos vehículos, sin saberlo, en la oscuridad cayeron. Algunos sobrevivientes lograron escalar y subir a la ruta, y en la desesperación de la oscuridad, cuando los vehículos venían,
había lluvia, estaba oscuro, hacían señas para que la persona se detuvieran. Algunos lograban detenerse, otros no lograban ver las señales, las ignoraban y cayeron. Hubo varias víctimas fatales en esa tragedia. Eso es un poco de lo que estamos hablando aquí. Tú ves a tu familiar que va camino a un precipicio de muerte, y no muerte física solamente, muerte eterna. Pero tú no estás ahí para decirle: hey, detente. Escúchame, vas camino a la perdición. Necesitamos tomar acción, necesitamos tomar acciones, necesitamos tomar resoluciones. No solo invitarlos a la iglesia, es muy bueno invitar a la gente a la iglesia. Y yo te quiero animar, sería maravilloso que cada domingo acá haya personas porque fue invitada por alguien aquí. Te animo a hacerlo, pero también tú tienes la oportunidad de contarles lo que Jesús hizo contigo y hablarles del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Cerrando nuestros ojos al terminar, hemos hablado de algunos de los objetivos que tiene la iglesia. Primero hablamos de conocer. ¿Cómo está tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios? Tal vez necesitas hoy tomar una decisión. Aunque ya falta poco para terminar el año y vendrán resoluciones de un nuevo año, aún falta un poco más de un mes. Tiempo suficiente para enmendar el rumbo si es que no ha sido el mejor durante el año 2017. Ahí donde estás, solo ora a Dios. Tal vez necesitas hacer un sacrificio mayor para compartir con tus hermanos en Cristo, un mayor compromiso, mayor fidelidad, para mostrar cuidado. Pero también a lo mejor necesitas también una mayor decisión en comunicar la fe a otros que no conocen a Jesús. Sea cual que sea la situación, yo te animo a orar ahora un momento y a decirle a Dios: Señor, ayúdame.